Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy te pregunto, ¿conoces la historia de la iglesia? Vamos a comenzar. Estamos dando inicio a esta tercera temporada del canal en el que estamos hablando pues de los temas más importantes y trascendentales dentro de la iglesia católica. Durante esta tercera temporada vamos a seguir hablando de aquellos que dejamos inconclusos en las temporadas pasadas y vamos a meter temas nuevos. Así que vamos a comenzar con este tema tan interesante a lo largo de la historia de la iglesia católica durante 2000 años. Agradezco sobre todo a aquellas personas que se han suscrito al canal, que han compartido los videos, que les han dado me gusta o incluso no me gusta. Agradezco también los comentarios que hacen a los videos, los leo absolutamente todos, ya que me ayudan mucho para replicar las cosas que comentan ahí en otros videos. Por supuesto hay unos que son más productivos que otros. Únicamente yo les pediría que siempre que comenten algo lo hagan con fundamento, puesto que les recuerdo, en este canal hablamos única y exclusivamente de la enseñanza de la iglesia. Y la enseñanza de la iglesia es una, nada más. Así que por favor fundamentenlo todo para que el debate pueda ser más amplio. Les recuerdo que los comentarios lo único que hacen es nutrir este canal de nuevas propuestas y de nuevas ideas que podamos desarrollar en videos futuros. Para hablar de la historia de la iglesia necesitaríamos muchísimas horas, puesto que esta es amplísima. Es por eso que este tema se va a dividir en varios videos. El día de hoy solo vamos a hablar de un tema en específico, que es la persecución de los cristianos, ya que esto es contra lo que primero tienen que luchar los cristianos de los primeros siglos, y es por eso que es lo que vamos a analizar únicamente el día de hoy. Vamos a hablar un poco de cómo es que se conforma primeramente la iglesia. Ya hemos hablado en otros videos de cómo Jesús le da el poder a Pedro de atar y de desatar en la tierra y en el cielo, y cómo le da las llaves del reino de los cielos, y esto implica que él tiene el poder sobre la iglesia según la decisión de Jesús. Más adelante nosotros vamos a empezar a hablar del nacimiento de la iglesia desde el momento de Pentecostés. Como ya hemos visto en otros videos y como veremos más profundamente adelante en otros, la iglesia nace el día de Pentecostés. Ese día el Espíritu Santo, al venir sobre los apóstoles, les da los dones que permiten que ellos comiencen la predicación que Jesús les había encargado en tiempos anteriores. Esta predicación va a comenzar a cargo de Pedro, lo que va a reafirmar su autoridad sobre toda la iglesia. Tras esta predicación, por supuesto, los judíos comienzan a molestarse por lo que ellos están diciendo y sobre todo por predicar en nombre de Jesús, que para ellos no era el Mesías. De hecho, se encuentran varias veces presos. El libro de los Hechos de los Apóstoles relata, por ejemplo, las veces que Pedro está en la cárcel y cómo en una de esas ocasiones un ángel le abre la puerta y lo deja libre junto con Juan. En este sentido, nosotros podemos analizar en los Hechos de los Apóstoles cómo están siendo constantemente perseguidos. Uno de los grandes perseguidores de los cristianos, el más famoso en ese momento y sobre todo uno de los más crueles, sería Saulo de Tarso, el mismo que después, al aparecerse al camino de Damasco, Jesús, y dejándolo ciego, se convertiría al cristianismo y dejaría de perseguir a los cristianos. Sin embargo, es importante relatar que Pablo, si no es el autor o el responsable, sí presencia la muerte del primer mártir de la iglesia, del cual es importante que nosotros hablemos, puesto que estamos próximos a celebrarlo en el mes de diciembre. Este apóstol, al que se le ha identificado como uno de los 7 diáconos originarios que los apóstoles consagran, es Esteban. Esteban, al hacer su predicación, va a ser el primer mártir. Va a ser acusado por los judíos de varias cosas, entre ellas predicar en nombre de Jesús, blasfemar en contra de Dios y todas aquellas cosas que los judíos les acusaban, principalmente porque Esteban arremete contra ellos como lo había hecho Jesús, y entonces ellos lo mandan lapidar afuera de la ciudad de Jerusalén. Esta muerte la va a presenciar Pablo, si no es que, en la idea de algunos autores, él es el responsable de esta muerte. Muere Esteban lapidado y entonces va a ser conocido como un protomártir. Un protomártir es un primer mártir, ya que él muere dentro de los años más inmediatos a la muerte de Jesús. Después de esto van a venir muchísimas más persecuciones, tanto de los judíos como de los romanos. Esta muerte de Esteban solamente revela cómo es en un principio la vida de la iglesia, que es muy interesante cuando nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque la iglesia era completamente diferente a lo que vivimos el día de hoy. Ya en algunos momentos hemos tratado de hacer alguna reflexión objetiva o medianamente objetiva de cómo la iglesia en algún momento ha perdido el camino, como ha sido en la Edad Media, de lo que vamos a hablar en otros videos más adelante cuando continuemos con la historia general de la iglesia, y cómo ha hecho algunas cosas que no son necesariamente aplaudibles,
Y en este momento de los primeros años de la vida de la iglesia, nosotros notamos cómo es completamente diferente incluso a cómo se vive el día de hoy, con sus cosas, con sus variaciones, con la diferencia de épocas. Pero si nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, relata prácticamente una comunidad feliz, una sociedad perfecta. Los apóstoles están a la cabeza de la comunidad, se dedican a predicar, le encargan a los 7 diáconos, porque ellos dicen, nosotros no nos podemos encargar de los pobres y de las viudas porque nos dedicamos a la predicación del Señor, eso lo tiene que hacer algo. Y entonces instauran unas diaconías para que unos hombres, dice, que tengan buena fama, de buenas costumbres, que sean buenos dentro de la comunidad, se encarguen de eso. Y esto revela cómo la comunidad lo que hace es ayudarse, se ayudan entre sí, atienden a las viudas de la comunidad. A lo mejor hoy en día entender lo que es una viuda es muy difícil porque no existe como en ese momento. En el siglo I, una viuda era una mujer pues que no tenía esposo, y si no tenía esposo, la mujer por supuesto no valía absolutamente nada en la sociedad judía, y entonces era relegada, era vejada, era molestada, incluso podía recibir toda clase de ataques de cualquier tipo, y nadie decía nada y nadie podía decir nada porque la viuda no valía nada. Entonces el hecho de que la comunidad cristiana, igual que Jesús, se ocupe especialmente de atender a las viudas tiene un significado muy importante. Se ocupaban de los pobres, se ocupaban de los enfermos y se ocupaban de todas aquellas personas que lo necesitaban. De hecho, nosotros vemos varios pasajes en los Hechos de los Apóstoles, como algunas personas vendían sus propiedades y donaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo utilizaran en obras de caridad. Se ve un pasaje incluso hasta dramático, en el que un matrimonio vende un terreno pero no le da todo el dinero a los apóstoles, y cuando los apóstoles se enteran, van y los reprenden e inmediatamente estas personas mueren. Es una parte incluso dramática, pero no tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, el hecho de que ellos murieran, pero sí el hecho de que vendieran propiedades y donaran el dinero a los apóstoles, porque vemos cómo en los primeros siglos de la era cristiana, en los primeros años inmediatos a la muerte de Jesús, los cristianos van a vivir una comunidad prácticamente perfecta, de mutua ayuda, de solidaridad, de amor, de hermandad, de fraternidad, de compañerismo, que si nosotros realmente reflexionáramos en los Hechos de los Apóstoles y lo pusiéramos en práctica en la iglesia moderna, cambiaríamos muchísimas cosas. Entonces, como les digo, en este momento comienza la predicación tanto de Pedro como de todos los apóstoles, y entonces ellos se van a ir a todas las ciudades importantes del Imperio Romano que se encontraban tanto en Asia como en Europa y en África. Una de las ciudades más importantes del imperio, por supuesto, es Roma. Y a esa ciudad se van a ir tanto los apóstoles Pedro como Pablo. Pedro va a estar ahí como cabeza de la iglesia de Roma, como obispo de Roma, y por lo tanto es que después se le va a dar el título de obispo de Roma al Papa, que va a estar sobre toda la iglesia. Pablo también se va a encontrar predicando en Roma, pero no es el único lugar en el que predica. Él va a predicar en muchas otras ciudades del imperio, y es por eso que a Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles, porque él va y predica no nada más a los hebreos que se están convirtiendo, sino que él se encarga de predicar en todos aquellos pueblos que no estaba presente ni el judaísmo ni el cristianismo naciente. Eran principalmente pueblos paganos, tanto griegos como romanos y de otras culturas, a los que Pablo, con su apóstol Bernabé, van a estar predicando constantemente, y por eso es que Pablo va a ser conocido como el apóstol de los gentiles. Estando Pedro en la ciudad de Roma, va a estar gobernando el emperador Nerón. Va él estar a la cabeza del imperio, y acontece algo muy interesante. Nerón ha sido uno de los emperadores más locos que ha tenido Roma. Han sido muchos, pero bueno, principalmente Nerón. Y en el año 64 ocurre un gran incendio en la ciudad de Roma, que es relatado por muchísimos historiadores de la época. El problema es que cuando los historiadores tratan de decidir cuál es el origen del incendio, dónde tiene origen, qué días tiene origen y los efectos que tiene, empieza a haber contradicciones. Una de las versiones más aceptadas por los historiadores es que este incendio fue ocasionado por el mismo emperador Nerón, con la finalidad de hacer remodelaciones a Roma y de crear grandes edificios, seguramente para engrandecer su propia persona o que fueran parte de sus propios caprichos. Esto es en el año 64, muy cerca de la muerte tanto de Pedro como de Pablo. Y el
motivo que se da en ese momento al incendio de Roma por las autoridades y por el emperador son los cristianos. Estos serían, según las versiones que sean en ese momento, los responsables de aquel incendio que destruiría la ciudad de Roma. Este sería uno de los principales pretextos que los emperadores utilizarían para perseguir a los cristianos en ese momento. Se empiezan a dar las persecuciones que van a dar muerte tanto a Pedro como a Pablo, a pesar de que ya había habido otras persecuciones previamente, aunque no estaban hechas por los romanos. Estas persecuciones estaban hechas por los judíos, ya que estaba por supuesto prohibido predicar en nombre de Jesús, por lo que los judíos ya habían mandado matar a algunos de los apóstoles. Uno de ellos es el apóstol Santiago, que según la leyenda se había ido a la región de Hispania a predicar y habría regresado a Jerusalén en algún momento para presenciar la muerte de la Virgen María y habría sido detenido por el rey Herodes y habría sido asesinado en Jerusalén. Entonces, este es uno de los ejemplos de cómo varios de los apóstoles mueren a manos de los judíos. Como les digo, los romanos no son los únicos que están persiguiendo a los cristianos, sino también los judíos. En este momento los cristianos son conocidos únicamente como una secta de judíos que realmente no tiene importancia ni trascendencia ni en el imperio ni tampoco entre los judíos. Es hasta que empieza a crecer este grupo al que se le va a denominar como cristianos que empiezan a dar problemas tanto para los judíos como para los romanos. Y llega un momento de tanta psicosis respecto de los cristianos que incluso relatan los historiadores de ese tiempo que los cristianos eran perseguidos por comer niños y por comer sangre. Esto lo relata Tertuliano en una de sus cartas llamada Apología, donde dice que en la nocturna congregación sacrificamos y nos comemos un niño, que en la sangre del niño degollado mojamos el pan y empapado en la sangre comemos un pedazo cada uno, que unos perros que están atados a los candeleros los derriban forcejeando para alcanzar el pan que les arrojamos bañado en la sangre del niño, que en las tinieblas que ocasiona el forcejeo de los perros, alcahuetes de la torpeza, nos mezclamos impíamente con las hermanas o las madres. De estos delitos nos pregona reos la voz clamorosa popular y aunque ha tiempo que la fama los imputa, hasta hoy no ha tratado el Senado de averiguarlos. Aquí Tertuliano lo que está relatando es una de las creencias que tenía en ese tiempo el pueblo romano. Después del incendio de Nerón comienza la persecución de los cristianos, pero por supuesto se necesita justificar el motivo por el cual se les va a perseguir. Más adelante van a ser declarados enemigos del Estado, pero en este primer momento de la persecución cristiana, el motivo por el cual se les está matando primero es por ser los responsables del incendio de Roma y segundo por cometer cosas que los romanos consideraban abominables, entre ellas la de comer niños, la de tomar sangre y la de mojar el pan en la sangre. ¿Esto por qué? Porque hay una distorsión de lo que los romanos creen respecto de lo que hacemos los cristianos. ¿Qué es esto? Los cristianos creemos y hemos creído desde los primeros siglos de la iglesia, desde el primer día de la existencia de la iglesia, que Jesús está presente tanto en el pan como en el vino en la forma de cuerpo y sangre. En este sentido, los cristianos lo que hacían en ese momento, y se relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es reunirse y celebrar la cena del Señor como lo había mandado él mismo y como después lo dice San Pablo en alguna de sus cartas cuando exhorta a la comunidad a que también lo haga. La persona más anciana o el hombre más anciano de la casa partía el pan y lo repartía entre todos. Más adelante, cuando empiezan a formalizarse estas ceremonias de culto, se tiene esta creencia entre los no cristianos que los cristianos lo que hacen es beber la sangre de un niño o matar a un niño para beber su sangre y mojar el pan en esta. Lo que no entienden es que se está repitiendo el sacrificio de Jesús en la cruz y se está haciendo lo que él manda en la última cena de comer su carne y beber su sangre, lo cual en este momento se entiende como una cosa extraña para los romanos y de hecho es un poco extraña de explicar, aunque no lo vamos a hacer en este video porque no tiene nada que ver. Ya lo explicamos en el video sobre Corpus Christi, cuál es la naturaleza tanto del pan y del vino después de la transubstanciación. Entonces, esto es lo que va a propiciar en este momento la persecución de los cristianos y Tertuliano lo está diciendo. Al Senado ni siquiera le interesa investigar, lo único que hacen es perseguirnos y matarnos. Víctima de esta persecución va a ser Pedro. Pedro va a morir en la ciudad de Roma. Y la muerte de Pedro es importante en el sentido de que la sede de la iglesia se encuentra en Roma. Si nosotros recordamos cuando hemos hablado del Papa, hemos dicho
y hemos citado el Evangelio de San Mateo, donde Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El sentido de que la sede de la Iglesia Católica se encuentre en la ciudad de Roma es simbólico, ya que la Basílica de San Pedro se encuentra construida sobre la tumba del apóstol Pedro, ya que el apóstol Pedro muere en la columna vaticana, que era una columna que estaba dedicada a la diosa Vesta. En esta colina va a morir el apóstol Pedro y la historia o la geografía de Pedro, a geografía es la vida de los santos, cuenta que él solicita morir de cabeza, ya que se siente indigno de morir de la misma manera en la que muere Jesús. Y por eso es que la tradición, ubicando la tumba del apóstol Pedro, va a construir muchísimos siglos después la Basílica de San Pedro sobre esta tumba. Y entonces así se entiende simbólicamente que la iglesia esté, o la iglesia entendida como la Basílica de San Pedro simbólicamente, esté sobre la tumba del apóstol Pedro. Una muerte muy similar va a ser la de Andrés, el hermano de Simón Pedro. Él va a morir también crucificado, pero no de cabeza, sino él va a morir en X. ¿Por qué es importante hablar tanto de Pedro como Andrés? De Pedro porque es el Papa, pero ¿por qué menciono el caso de Andrés? Porque vemos muy palpable dos cosas. Primero, la crucifixión y segundo, la crueldad de los romanos. ¿Por qué la crucifixión? A lo mejor cuando nosotros nos vamos alejando del contexto histórico y en especial si no conocemos datos particulares de la historia universal, en especial de la historia de Roma, podemos perder el sentido de muchas cosas que se manifiestan dentro de la iglesia. Una de ellas es el por qué Jesús muere en una cruz. Para nosotros la cruz pues es algo que llevamos, pero nosotros no vemos la cruz necesariamente como algo negativo. La cruz no solo es el lugar en el que muere Jesús, en el contexto histórico la cruz es un instrumento de tortura que se utilizaba comúnmente entre los romanos. Los romanos crucificaban a los presos, pero no todos los presos, sino solamente aquellos que eran presos políticos, por así decirlo, presos que eran enemigos del Estado. A Jesús se le declara enemigo del Estado por los cargos que le imputan los judíos. Entonces, la crucifixión era una manera muy común de matar a los presos en ese tiempo. Jesús no es un caso, digamos, extraordinario de crucifixión. Crucificaban a miles de presos diariamente y a los romanos no les importaba. Además de todo, era una cultura extremadamente salvaje porque su economía se fundaba principalmente en la guerra. La crucifixión era solo uno de los métodos de tortura. Es diferente, por ejemplo, en el caso de Pablo. Pablo no va a morir crucificado. A Pablo le van a cortar la cabeza. Por eso siempre lo vamos a ver representado con una espada. Y él muere por este medio de decapitación porque él tiene la ciudadanía romana, a pesar de que es judío ciudadano romano, por lo que muere en Roma porque va a Roma a seguir todo un proceso. Entonces San Pablo llega a Roma a pedir este juicio, es juzgado, es acusado de ser enemigo del Estado, es encontrado culpable y es condenado a muerte. Entonces, según la leyenda, le cortan la cabeza a Pablo, la cabeza de Pablo da 3 vueltas, 1, 2, 3, y donde cae, nace una fuente. Esta fuente, según la tradición, se encuentra en lo que hoy es la Basílica de San Pablo, extramuros, también en la ciudad de Roma, que es donde la tradición refiere la muerte de Pablo. Entonces, ¿esto por qué? Porque los primeros siglos de la era cristiana van a ser de completa persecución. La persecución termina aproximadamente en el año 313. Imagínense, desde el 64 hasta el 313 los cristianos van a estar siendo perseguidos y van a morir de todas las maneras posibles. En la Capilla Sixtina se representa a uno de los apóstoles, que es Bartolomé, que está cargando en la mano algo que parece una persona y parece hecho hasta un fantasma, pero no es un fantasma ni es una persona, es su piel porque él murió por eso, por ese proceso. Le arrancaron la piel y de esa manera lo torturaron y lo mataron. Pero bueno, esto porque los romanos tenían una forma de salvajismo impresionante y una de estas formas de salvajismo va a ser la más conocida, que es la de los gladiadores. Estos gladiadores eran llevados al Coliseo romano, donde eran obligados a pelear contra leones, contra tigres o entre ellos mismos. Esto ya fuera que ellos lo hicieran o no lo hicieran, la finalidad era que ellos murieran. Las persecuciones más terribles fueron las de Nerón, la de Calígula, la de Vespasiano, la de Marco Aurelio y por supuesto la peor de todas, que fue la que prácticamente termina de matar a todos los cristianos, que fue la de Diocleciano. En estos momentos el cristianismo lo que hace es surgir prácticamente de las cloacas, de las catacumbas de la ciudad de Roma. De hecho,
Una de las cosas más famosas en Roma es visitar las catacumbas, y esto era porque los cristianos lo que hacían era meterse ahí, y ahí podían celebrar el culto a Dios, poder celebrar el sacrificio de la misa, por supuesto, no el sacrificio de los niños como se pensaba, y reunirse en comunidad sobre todo. Ellos inventaron además algunos símbolos para identificarse y que los romanos no entendieran, símbolos de los que vamos a hablar más adelante porque todos tienen un significado muy específico, y de esta manera ellos era que podían reunirse sin que los persiguieran. Una de las maneras que ellos utilizaban para convertir a otras personas en cristianos era que la religión llegaba principalmente a los esclavos, a las damas de compañía, de las mujeres ricas, de las esposas de los senadores, de los militares. Todos eran de clase baja, y entonces ellos empezaban principalmente por las mujeres, tanto los esclavos como las damas de compañía, y las mujeres eran las primeras que se convertían y después trataban de convertir a sus esposos. Después empieza a permear a través del ejército y así sucesivamente hasta que muchos de los pobladores romanos se convierten al cristianismo. Esto hace que muchos ciudadanos romanos también mueran en manos del imperio, porque más tarde van a ser declarados los cristianos como enemigos del Estado, porque las ideas que ellos traen de un solo Dios, de una sola mujer, o de un solo hombre, o de no fornicar, o de tal y tal y tal, empiezan a ser peligrosas para las ideas de la religión romana, y por eso es que son declarados enemigos del Estado y perseguidos con tanta crueldad durante 300 años. Fue hasta el año 303 en que el emperador Constantino da un decreto de tolerancia, que es el edicto de Milán, y en este edicto de Milán los cristianos dejan de ser perseguidos. Otra de las cosas que más hace que se conviertan ciudadanos romanos a cristianos son los mártires. Uno de los mártires más famosos del que ya hemos hablado, que es San Ignacio de Antioquía, cuando es llevado a ser asesinado, él es comido por los leones, escribe una carta a sus discípulos en Antioquía donde les dice que no busquen ninguna manera de rescatarlo, porque él va a ser molido como trigo. Aquí surge una de las frases más importantes a lo largo de los siglos, que es: de la sangre de los mártires florecen los cristianos. Hay innumerables mártires en la iglesia, muchos de ellos desaparecieron después de la reforma del Concilio Vaticano II porque no estaba comprobada su existencia, y muchos otros no se conoce que hayan muerto, ya que eran tantos los cristianos que morían en los primeros siglos de la iglesia que nadie sabe realmente cuántos son. Es también estos primeros 300 años de persecución donde van a nacer tanto el culto a los santos como las imágenes. Esto sería importante que se le enseñara a los protestantes, que me imagino desconocen 300 años de la historia de la iglesia, ya que ellos condenan tanto el culto a los santos como el culto a las imágenes. Y es que este culto a las imágenes, a pesar de que San Lucas, el primero en pintar la imagen de la Virgen María, ya que él vive en algún tiempo con ella, este culto a las imágenes surge principalmente dentro de las catacumbas. Cuando algún miembro prominente de la comunidad cristiana era asesinado, las personas se reunían en torno al lugar en el que había muerto y buscaban recuperar algo, alguna reliquia de esta persona, ya que era un testimonio para toda la comunidad. El que uno de los cristianos muriera por Cristo fortificaba la fe de toda la comunidad. Entonces ellos en las catacumbas lo que hacían era pintar las imágenes de estos mártires o de estos santos, y entonces se empieza a hacer un culto tanto a los mártires como a estas imágenes que recuerdan que esa persona tuvo el valor de morir por Cristo, y que eso edifica a toda la comunidad, porque si él puede morir por Cristo, todos pueden morir por Cristo. De ahí que al santoral de la iglesia, es decir, al calendario de los santos, se le llame martirologio romano. El culto a los santos surge principalmente de estos mártires que al morir empiezan a ser seguidos por los demás cristianos que buscan seguir ese testimonio de fe. En los primeros siglos de la iglesia se creía que la venida de Jesús era tan inminente que no importaba si morías ahorita comido por los leones o esperabas a que llegara el juicio final. Y era tanta, pero tanta la fe de los primeros cristianos, que ellos lo único que querían era encontrarse con Cristo a como diera lugar, tanto si eso implicaba morir.
muchos de los mártires de los primeros siglos de la iglesia cristiana morían cantando. Y entonces los romanos decían, estos están locos, ¿por qué cantan? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se abrazan? ¿Por qué son felices si se los va a comer un león? Si los están despedazando, si los están aplastando, si los están quemando, si les están arrancando la piel, si los están haciendo cachitos. ¿Por qué están felices? No pueden estar felices. Y este testimonio de los mártires lo que hacía era fortificar la fe del pueblo cristiano y sobre todo hacer que muchos romanos se convirtieran a la religión cristiana en ese momento. Es su sangre la que fortalece la existencia de la iglesia. Sin esos mártires que resistieron 300 años la persecución de los emperadores romanos, la iglesia tal vez no sería el día de hoy lo que es. Por supuesto, esto no quiere decir que después de la persecución de los romanos haya terminado, porque desde hace 2000 años los cristianos siguen siendo perseguidos. Hoy en día, justo en este momento, podrían encontrarse en el Medio Oriente o en algún lugar en África muchos cristianos siendo perseguidos, siendo secuestrados, siendo asesinados. No solamente católicos romanos, sino principalmente católicos ortodoxos o de alguna de las iglesias en comunión con Roma o con la iglesia ortodoxa, como es la iglesia copta, la iglesia del Líbano o las iglesias que se desarrollan principalmente en los países musulmanes que no tienen tolerancia a otras religiones y que constantemente hacen que estas personas sean asesinadas solo por el hecho de ser cristianos. Las casas de los cristianos son marcadas con símbolos para que se sepa que ese es un cristiano y que ese no se le puede comprar, no se le puede vender, no se le puede hablar y que en todo caso está advertido que de no convertirse al Islam va a ser asesinado. La persecución de los cristianos no es algo del pasado, es algo que existe todavía hoy en día y que debería hacernos reflexionar a nosotros, ya que si nos decimos cristianos tendríamos que tener tantita vergüenza de predicar o no predicar con nuestra vida y con nuestro ejemplo aquello en lo que según creemos, porque esas personas no tienen ni siquiera el derecho de decir que son cristianos porque les puede costar la vida. Nosotros hemos abusado de la libertad que tenemos de ejercer nuestra religión para no hacer absolutamente nada y ser una vergüenza llevar el nombre de cristianos puesto que no actuamos como deberíamos. Durante 300 años los mártires dieron su vida por la iglesia. En estos momentos alguien está dando su vida por la iglesia. ¿Tú qué estás haciendo para realmente ostentar el nombre de cristiano? Espero que te haya gustado este video. Más adelante vamos a seguir desarrollando los temas. Como les dije en un principio, es un tema extensísimo. Te pido por favor que te suscribas al canal, que le des like y que lo compartas, sobre todo para que muchas personas conozcan cuál es el origen de la iglesia y cómo es que fue tan atropellado en un determinado momento. Yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.